Bueno, Evelyn, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Ajá, bien, porque te consulto porque estamos con un operador nuevo que se ve que Tiene algunos problemas con las manos. sí, Está metiendo mal el dedo. sí, está complicado el operador. A ver si le decimos que suba un poquito el volumen. Ahí está, me parece. Bueno, Evelyn, concejal de Viedma, ¿cómo estás, Eve? ¿Todo bien? Bien, muy bien, trabajando. ¿Estás trabajando todavía? ¿Trabaja esta tarde un concejal? En realidad, un concejal No tiene horario. no tiene horario, y lo que no tenemos es rutina tampoco, así que bueno, hay días y días. Hay días que uno trabaja o va al trabajo solo a la mañana y además Ujú. no se circunscribe, por supuesto, al ámbito del edificio del Consejo Deliberante, sino que el trabajo es muy variado y eso es lo interesante. Claro, eso es lo interesante, ¿no? Porque siempre uno se imagina que el concejal o el político va un rato a la mañana, un rato a la tarde y no va más, porque tiene la gente que le hace los proyectos o los lee. No sé, digo. No, en realidad por ahí es como una fantasía también. En el Consejo Deliberante, por lo menos en el de Viedma, los concejales tenemos asesores por bloque, que en realidad son Ujú. secretarios, que trabajan más bien en la cuestión administrativa y que por supuesto nos dan una mano, pero no hay no hay un cuerpo de asesores como en la legislatura. Que por ahí cada legislador sí tiene su grupo que lo ayuda. Entonces por ahí lo que tenemos que echar mano a algún compañero que sea abogado cuando se necesita Claro. algún asesoramiento, algún compañero que sea ingeniero o que arquitecto, depende de lo que se esté trabajando, uno va pidiendo ayuda y siempre hay alguien predispuesto para las cuestiones más bien técnicas, ¿no? Y después también se reciben muchísimas sugerencias y propuestas y proyectos, por lo menos el inicio o la idea general del proyecto de parte de los propios vecinos y vecinas que van todos los días al Consejo Deliberante. Eso se nota que es un lugar que se siente accesible para la población porque es un espacio en el que permanentemente está yendo gente mira, tengo una idea, ¿por qué no se hace tal cosa? ¿Por qué no podríamos Ujú. trabajar en esto? Eso también se receta casi todos los días. Mira, es muy bueno saberlo. Evelyn, te consulto, empezamos con el primer tema. ¿Cuáles son los puntos claves de la nueva de la ordenanza, no nueva en realidad, que está del 2016, que regula los comercios de la calle Buenos Aires, el espacio de la calle Buenos Aires, que salió esta semana en el diario Noticias, que la Cámara de Comercio se juntó con vos a charlar Sí, sobre esto? Cristian, mira, yo lo llamé a la gente de la calle Buenos Aires porque por supuesto de pasar todos los días por allí estaba viendo que algunos comerciantes o propietarios frentistas estaban haciendo mejoras en sus comercios, estaban Ujú. pintando, y yo me daba la sensación de que por la forma en que se estaban manejando desconocían absolutamente una ordenanza que fue sancionada el año pasado en septiembre más o menos. Una ordenanza que además fue trabajada por el Poder Ejecutivo, que nos pidió que le diéramos prioridad en el tratamiento, que se le dio esa prioridad, se trabajó en conjunto también después, Ujú. y que tiene que ver con, de alguna manera, salvaguardar toda la inversión que el Estado ha hecho en la calle Buenos Aires y que redundó en un beneficio para los propietarios frentistas. ¿Esto qué quiere decir? Imagínate que un local, por el solo hecho de que el Estado invierte en la calle Buenos Aires un montón de dinero, que es dinero de todos nosotros, un propietario frentista empieza a tener un revalúo extra en su propiedad. Nosotros no tenemos ninguna tasa municipal extra por revalúo y entonces lo que le estamos pidiendo es, bueno, si el Estado hace su inversión, usted haga la suya y cumpla con estos lineamientos en el frente de su comercio. Tienen que ver con colores, tienen que ver con formas de cubrir los frentes, tiene que ver también con el tipo de lona que se puede poner y la que no se puede poner, los colores de las lonas. Lo que se trata es de unificar y trabajar en un esquema de centro comercial a cielo abierto. Y en lo que tiene No. que ver con la venta ambulante, por ejemplo, Mm. ¿afecta esta ordenanza? Sí, por supuesto, pero en realidad no es esta ordenanza la que afecta a la venta ambulante, hay otra cuestión Claro. acá también. La venta ambulante está regulada con ordenanzas muy anteriores a esta de la que estamos hablando ahora. Ujú. Y yo he llamado personalmente al sector correspondiente del Consejo Deliberante, porque
quejas por ahí de algún comerciante, para que se haga un control. Si se quieren otorgar permisos para venta ambulante, que se otorguen, que corresponde con todos los lineamientos que establecen las ordenanzas vigentes, pero lo que sí vemos hoy es una especie de descontrol, que yo tengo que decirlo, lo veo generalizado en la municipalidad en general, pero bueno, ahora que estamos hablando de la calle Buenos Aires, te digo específicamente de la calle Buenos Aires. Cuando uno deja hacer, por supuesto la gente va a empezar a tomarse, bueno, el que vende los pochoclos a determinada hora se aparece y pone su carrito ahí, el que vende los CDs, lo vamos dejando sin decirle, bueno, tenés que hacer un permiso, te vamos a dar permiso. Claro, a eso me refería justamente. A eso me refería porque va a empezar un boom en algún momento de comercio ambulante que, ¿cómo lo frenas después? ¿Cómo haces para regularlo? Que es mucho más fácil frenarlo de alguna manera o controlarlo más bien, no hay por qué frenarlo, eso es una decisión que tiene que tomar el Ejecutivo si va a permitir o no la venta ambulante, pero por supuesto todo tiene que estar regulado. Yo te digo, Cristian, la inversión que hizo el Estado municipal y provincial en la calle Buenos Aires es muchísima. Nosotros no podemos permitir, yo por ejemplo como concejal, no puedo permitir que eso se tire a la basura y que mañana sea una calle como cualquier otra, porque se invirtió mucho más dinero en esa calle que en cualquier otra. Entonces a eso me refiero, no es que quiero darle una prioridad a la calle Buenos Aires, lo que quiero precisamente es que se cuide el dinero público invertido en esa calle que no se invirtió en otra, porque si no todo ese dinero se podría haber utilizado para trabajar en otra calle. Hoy no vemos un control por parte del Estado municipal necesario, que aunque sean los 2 o 3 primeros meses, inclusive cuestiones mínimas como indicar cuáles son los lugares de ascenso y descenso de pasajeros, que no se puede estacionar en cualquier lugar ni siquiera para que baje un pasajero, que no era peatonal, había gente que no sabía que la calle no era peatonal, por ejemplo. Sí, eso estuvo en duda, por lo menos en el principio. Claro. No era difícil equivocarse porque vos ibas caminando y pensabas, esto es una peatonal, toda peatonal, y yo dudaba porque yo decía, no, pero en Bahía Blanca hay una que pasan los autos en el medio, no debe ser toda. Claro, toda y es el día de hoy que no hay ningún cartel, y eso no hay ningún cartel. Ha generado inclusive discusiones entre los vecinos, entre el que pasaba en el auto y el que pasaba caminando, y los dos creían que tenían derecho porque por desconocimiento. Es cierto, cuando yo hablé con la gente de la Cámara de Comercio, con quienes me contacté, y evidentemente lo que yo pensaba era así, ellos no conocían para nada la ordenanza sancionada el año pasado. Es cierto que uno cuando te cae una multa, que también están establecidas en esa ordenanza, las multas por incumplimiento a lo que allí indica, cuáles son los colores a utilizar, cuáles son los formatos de revestimiento a utilizar. Si viene un inspector y te pone una multa, la persona no puede decir yo desconocía la ordenanza, pero la verdad que me parece que deberíamos hacer un esfuerzo que es mínimo para dar a conocer estas cuestiones. Por eso me acerco a la Cámara de Comercio, gentilmente me atienden y les dejé copia, justamente tenían una reunión con sus asociados y la iban a circularizar y la iban a hacer socializar de alguna manera. Hoy se está trabajando en otra ordenanza que es más amplia, que el Poder Ejecutivo ha empezado a trabajar prácticamente en soledad, y me parece que si siguen trabajando con ese mismo esquema, en ese mismo sistema de sentarse atrás de un escritorio para hacer un proyecto, después enviarlo al Consejo Deliberante y que nosotros lo sancionemos, va a pasar lo mismo. Hay que darle un poco más de apertura, son cuestiones que afectan a la vida cotidiana de los comerciantes, de los usuarios de la calle, entonces me parece que merece un tratamiento diferente. ¿Por qué cuesta darle apertura? ¿Por qué no abren al debate, por lo menos antes de que se vote, un reglamento tan específico como para la gente de los comercios? Llaman a la Cámara de Comercio, llaman a los concejales del otro partido. ¿Por qué es tan...? A mí se me ocurre por una cuestión de sencillez, digamos. Siempre es mucho más fácil ponerse de acuerdo con uno mismo. Entonces, si yo me siento solo y redacto algo, nadie se va a poner en desacuerdo. Ya si empiezo a abrir el juego, va a haber gente que me va a decir, mira, esto no me gusta, esto cambiémoslo, ¿qué te parece? Pero ahí está la cuestión rica de estas cosas. Me parece que es donde más se da el debate, es donde más se pueden sacar
cosas positivas. No Yo me creo parece que sí. mal. De hecho, nosotros, entre los 9 concejales, tenemos 4 bloques, hay muchas ordenanzas que las trabajamos y las presentamos en conjunto, y son las que mayor apoyo y difusión después tienen, no la que uno trabaja solo o con su bloque solamente. La ordenanza que después tiene más difusión, más apertura, más aceptación, y que después termina redundando en un mayor cumplimiento, es la que se trabajó así en conjunto. Nosotros le vamos a solicitar a la gente de Obras Públicas participar en el armado de esta nueva ordenanza, que es un poco más amplia y que tiene que ver con la definición ya de lo que es un centro comercial a cielo abierto en la ciudad de Viedma. Nosotros creemos que la definición de centro comercial a cielo abierto puede no circunscribirse solamente a la calle Buenos Aires, sino que hay otros lugares que están desarrollándose mucho, como la calle Guido, por ejemplo, y que si bien por ahí no podemos hacer una inversión tan grande, sí podemos hacer otras cuestiones, como unificar las veredas, hacerle una unificación también de fachadas, hacer que sea un lugar agradable y que la gente tienda a ir a ese lugar a hacer sus compras, que por supuesto todo beneficia a los comerciantes, a la ciudad, a los usuarios. Es un círculo virtuoso si nosotros lo trabajáramos así, y no quedarnos con que, bueno, así como en la calle Buenos Aires es real, se hizo una inversión diferencial, trabajemos solo en esta. Me parece que hay otros lugares, las calles perpendiculares a la Buenos Aires, que han crecido mucho en su cuestión comercial, como la calle Belgrano, en la Saavedra también se trabaja con muchísimos comercios que también podrían ampliarse a esto. Y otra de las cuestiones en las que hay que ponerse, me parece firme, es con lo que tiene que ver con los edificios públicos que han quedado en el centro de la ciudad, que también hay que exigirles el cumplimiento porque, bueno, corresponde, porque, bueno, están allí emplazados, han quedado allí, por supuesto no vamos a pedir que se cambien, pero sí que tengan el respeto y la consideración por una calle que es comercial, que se le ha hecho, como decíamos, una gran inversión y que van a tener que cumplir también las mismas exigencias que el resto. Se me ocurre un detalle menor, que en realidad en cuanto a lo económico, pero no al beneficio, que es el tema del arreglo de las veredas. Sí. Es increíble, las veredas en calles que están paralelas a Buenos Aires o perpendicular, están hechas pedazos, están intransitables. Yo no me quiero imaginar una persona que anda en una silla de ruedas o con unas muletas, ¿cómo hace para transitar por esos lugares? Una mamá o papá con un carrito, que me ha pasado muchas veces, tenés que ir por la calle, con lo que significa eso en términos de seguridad vial, ¿no? Tener que ir por la calle con un carrito o con una silla de ruedas, como vos decís. Bueno, al que está en la calle Buenos Aires le tocó que el Estado le pagó la vereda. Bueno, entonces va a haber alguna cuestión ahí de que va a tener que devolver, digamos, de alguna manera. Y el que no está en la calle Buenos Aires también se puede trabajar, y todo lo que yo veo, que todo lo que puede llegar a generar un beneficio para el propio comerciante lo receptan muy bien. De hecho, la Cámara de Comercio sí lo ha receptado, pero bueno, hay que explicarlo y hay que darle apertura también, ¿no? También por ejemplo, un ejemplo me ha pasado, Cristian, específicamente con mi partido, el Partido Justicialista, que ha quedado en la calle Buenos Aires, y en su momento, bueno, yo le envié esta ordenanza y se va a trabajar para adaptar la fachada del partido a la ordenanza vigente. No se me había ocurrido que el resto de los comerciantes no la conocieran hasta que vi que, bueno, un comerciante había hecho una inversión en pintar su comercio de un color que no era el color que estaba permitido por ordenanza. Claro, mirá hasta en los detalles que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Evelyn, hace poco fueron las elecciones en el Consejo de la Mujer. ¿Vos crees que va a tener más relevancia este organismo? Que va a tener, porque aumentó la participación, hubo más competencia, por así decirlo, y eso me parece que le da otro gusto, ¿no? Al organismo, otro sentido. Sí. Hace un par de años que venía medio como, sí, es verdad, venía como medio escondido. El Consejo de la Mujer es para mí un lugar, un espacio que me genera, tengo una relación como hasta personal, te diría. Mi mamá fue consejera del primer Consejo Municipal de la Mujer. Yo la iba a buscar, me acuerdo que tenían a su cargo, lo cual era una locura, yo siempre digo una locura militante, pero era una locura. Tenían a su cargo una casa refugio,
sin tener ningún tipo de acompañamiento técnico ni económico ni nada. Ellas se habían hecho cargo de una casa refugio. En ese momento, no recuerdo si era la presidenta o era vocal por el Consejo Deliberante, quien fue la autora de la ordenanza, Nilda Nervi. Trabajaban de una manera impresionante. Después eso, con el tiempo, por supuesto, son lugares de militancia pura. No estoy hablando de militancia político-partidaria, sino de militancia social, porque son lugares de trabajo intenso, pero no remunerados, son trabajos ad honorem. Y eso por ahí hizo que también con el tiempo y de darse por ahí la cabeza mucho contra la pared y no conseguir ningún tipo de respuesta desde el otro lado, esto se fuera perdiendo. Creo que la ciudad de Viedma debería reivindicar el hecho de que esta ordenanza y este consejo municipal data del año 1993. Imagínate si hoy es difícil el trabajo en perspectiva de género lo que era en el año 93. Yo creo que es un proyecto y se transformó en una ordenanza absolutamente de vanguardia para la época. Y bueno, después se fue modificando, se fue adaptando. Fíjate que una de las modificaciones que nos pidieron las propias consejeras fue reducir el número, porque antes eran 12 y ahora pasaron a ser 8, por esta cuestión de que se iban perdiendo en el camino por falta de participación. Claro. Y bueno, la verdad que sí, que tengo muchas expectativas centradas en este nuevo consejo. Se ha visto una participación en cuanto al momento mismo de la votación muchísimo más alta que en otras oportunidades, y me parece que también la sociedad está madurando mucho en estos temas, el acompañamiento que tiene cada uno de los reclamos, cada una de las marchas o cada uno de los eventos que se realizan en función a todos los temas que debe tratar el Consejo Municipal de la Mujer, que tienen que ver con las cuestiones de género, es muy alto y está siendo cada vez mayor, y entonces eso hace que me parece que las consejeras no van a estar solas. Lo que sí creo que es fundamental comprender que se trata de un organismo público, pero de trabajo conjunto. Esto no es una cuestión, digamos, sino que es un cuerpo colegiado, ¿no? Claro. Es un trabajo de una sola de las 8. Yo creo que se necesita comprenderlo esto en profundidad para que se pueda trabajar bien. Pero aparte mejor, porque es una cuestión que si en equipo se trabaja acompañado por el Consejo Deliberante, por otros organismos que se puedan ir sujetando en cuanto a lo municipal o provincial, me parece que es lo que le va a dar el éxito a la poder solucionar estos problemas, ¿no?, que van surgiendo y que terminan en el Consejo Municipal. En cuenta además que nuestro municipio en el organigrama no tiene una oficina de género, o sea que nosotros nos apoyamos absolutamente en estas cuestiones en el Consejo Municipal de la Mujer, por eso también reviste muchísima importancia. Y sí, no, la verdad que sí, conozco algunas de las personas de las mujeres que han accedido a su lugar de consejeras y sé del compromiso que tienen, y que para presentarse lo pensaron realmente mucho y que no van a abandonar, digamos, su trabajo, su lucha, y creo que va a ser el puntapié inicial para que después sea un espacio de participación que tome cierta importancia mayor a la que ha tenido en estos últimos años. En lo que refiere a casos lamentables que involucran a las mujeres, está el caso Bernardi, el caso López y otros tantos casos que debe haber que por ahí nunca se van a dar a la luz y terminan mal. El caso Bernardi, que es el juez que no quiere recibir en ningún lado. ¿Qué opinión te merece ese caso? ¿Te parece bien la pena que le dieron de 5 años? Mira, lamentablemente la pena que se le dio era la máxima permitida por la carátula que le había impuesto la justicia. Sí. Me sorprendió, pensé que le iban a dar una pena que no fuera de cumplimiento efectivo, es decir, de 3 años para abajo, y yo adjudico este tema de que le dieron el máximo de la pena prevista por las leyes y solicitada por el propio fiscal
a la presión social. Me parece que eso es muy importante. Justo en esos mismos días, en otra provincia, se liberó a una mujer que había sido condenada, que había sido juzgada en realidad, porque no tenía condena, pero pasó 2 años presa por un aborto espontáneo, que la habían acusado de haberse sometido a un aborto, que es una práctica ilegal todavía en nuestro país. Y creo que si no existe esa presión social, estos casos no hubieran terminado como terminaron, es decir, con la solución de Belén, en el caso que te comentaba del aborto espontáneo, y con la sentencia que por ahí puede parecer poca, pero creo que una cosa que no tenemos que perder de vista es que se dictaminó que Bernardi es culpable. Y eso claro, es realmente muy importante. Eso me parece que hay que tener. Que sean 5, 10 o 15 años o totalmente. 3, se dictaminó que esa persona es culpable. En ese caso específico, en el caso de Bernardi, creo que la presión social jugó un rol muy importante. El trabajo responsable de quien entonces era funcionaria en el Ministerio de Desarrollo Social, Mari Donadío, que no abandonó a las víctimas y que no se quedó con la idea de que, bueno, vino esta chica y me hizo este comentario, claro, como no hizo la denuncia, yo no que voy hubiese a hacer sido nada. lo más fácil. Que hubiese sido lo más sencillo, no se quedó con eso, fue a la justicia federal. En la justicia federal no se le dio la importancia que ella consideró y fue hasta la justicia provincial, y lo siguió hasta el último minuto. Yo estuve ahí y la vi todo el tiempo. Y otra de las cuestiones que también debo recalcar, y realmente el otro día me preguntaban, ¿usted ve cosas positivas en este juicio? La verdad que no es que vea cosas positivas, lo positivo hubiera sido que nunca hubiera existido. Claro. Pero lo que sí veo es que estamos tendiendo a un cambio social. Otra de las cuestiones que me parece importante resaltar es la sentencia, que si bien no la pude leer todavía completa porque no hay acceso, por lo menos público, a la sentencia, lo que comentaron los jueces que formaron ese tribunal es que se tomó en consideración no solo los dichos de las testigos, sino la situación que estaban pasando. Algunas se desdijeron de lo que habían dicho en la Cámara Gesell, pero sin embargo ellos se dieron cuenta o tomaron en consideración la presión que por la que estaban pasando y por la cual decidieron cambiar su testimonio a último minuto. Hicieron un trabajo en la sentencia en donde se tuvo en cuenta la perspectiva de género, más allá de solamente las pruebas frías que se tienen en cuenta en otros casos, y eso me parece que también es importante, que la justicia esté empezando a modificar su pensamiento, digamos, de alguna manera. Eran 3 hombres los que formaron el tribunal y sin embargo tuvieron en consideración todas estas cuestiones. Sí, lo importante también a resaltar es no tener miedo, ¿no? De escaparle a eso, romper con eso y cuando haya que enfrentarse con quien haya que enfrentarse, hacerlo sin ningún miedo, porque sí, yo pienso que ha sido muy difícil. Estamos hablando de un juez, estamos hablando de un legislador, estamos hablando de gente que no es fácil enfrentarte y no es fácil decir lo que vos sentís o lo que en verdad te pasó, hasta para recordarlo. Yo pienso que debe haber sido muy difícil. Y lo importante en eso es no perder el hilo en decir la verdad y romper con el miedo, me parece. Sí, y también el acompañamiento del Estado, que me parece que eso es algo que nos está faltando, porque si nosotros pensamos que esas mujeres, que hoy son mujeres, pero que en ese momento eran adolescentes, las del caso Bernardi, salían de ese lugar de ir a declarar y volvían a su casa y su situación y su realidad es absolutamente la misma que antes de la declaración. Eso es lo que me parece que está fallando. Nosotros tenemos que decirle que además de la cuestión judicial, de que la persona va a estar juzgada por lo que hizo, a ella haber dicho, haber salido de ese círculo de miedo, de silencio, le va a cambiar la vida para bien. Sí, hacer un acompañamiento por parte del Estado. Que nos está faltando como Estado. Que esas mujeres puedan salir de ese lugar y que no sigan siendo victimizadas todo el tiempo, porque lo mismo da que tenían 14, 15, 16 años o ahora que tienen 20 y pico de años y su realidad no les ha cambiado, lamentablemente. Y en el caso que vos comentabas del que aún sigue siendo legislador, sí, no entiendo por qué, Rubén López,
lo que ha hecho López en esa carta pública que dio el 8 de marzo es realmente escalofriante. El cinismo con el que se manejó, la situación de poner la culpabilidad en cabeza de la víctima, la situación creo que fue hasta de extorsión hacia el poder político, porque decirle al gobernador no te olvides de que yo te acerqué 3.000 fichas de afiliación, lo dijo claramente como un mensaje hacia la gente de Juntos Somos Río Negro, no me suelten la mano porque yo acerqué 3.000 fichas de afiliación, lo puso en ese mensaje del Día de la Mujer y evidentemente rindió su fruto porque no le están soltando la mano, no hay forma de que le pidan la renuncia desde su propio bloque, que es donde corresponde que se le pida. Realmente da escalofrío el poder que se llega a tener, ¿no? Hablando de lo provincial, ¿no? La provincia se quiere endeudar por 500 millones de dólares, un poco más, para hacer este plan Gobernador Castelo. ¿Está la provincia para endeudarse por tanto? Y como que a mí me parece algo muy irresponsable, ¿no? Yo estoy seco, no trabajo, no tengo plata, no tengo nada, estoy con la provincia quebrada, soy la provincia, estoy quebrada. Me voy a meter en un crédito de 500 millones pensando que eso me va a dar el suficiente dinero para pagar la cuota del préstamo que saquemos. ¿No es un poco irresponsable eso? Y además de eso, una situación en la que parece que estamos como viviendo un déjà vu, porque la frase del gobernador, el plan Castelo será el puntapié inicial de la nueva provincia y será un antes y un después, la escuchamos no hace mucho con el caso de los contratos petroleros. Sí. Sin embargo, esto realmente no pasó así. Creer una vez que esto nos iba a cambiar la vida, que iba a ser un antes y un después en la vida de la provincia por la renegociación de los contratos petroleros, puede llegar a ser un exceso de optimismo. Demasiado. Pero ya creerle dos veces a la misma persona me parece que ya estamos siendo cómplices de una mentira. Y eso es lo que nosotros como oposición no debemos soportar. Yo estoy convencida de que ese dinero lamentablemente no va a ir a transformar la vida de los rionegrinos y de las rionegrinas, que ese dinero, si se aprueba, lo único que va a hacer es endeudarnos a nosotros y a las futuras generaciones, porque además eso se traspasa también como un préstamo a los municipios. Claro. Y además hay otra cosa en la forma de presentación de ese plan que tiene más título que contenido en el proyecto, porque se llama el plan de reformulación y no sé qué, Castelo, sí. Y consta de solo 2 hojitas. No dice cuál es la tasa que vamos a tener que pagar. Una hoja es el título, ¿no? Claro, es más largo el título que el proyecto. No dice cuál es el monto exacto que se va a dar, porque ni siquiera ellos lo saben. No se detalla cuáles son las obras, sino que se hace una cuestión general de obras de saneamiento, obras de infraestructura, obras de remediación ambiental, pero no se dice cuál es específicamente el monto de cada una de esas obras ni a qué localidades va a ir. Entonces es como girar un cheque en blanco, y nadie debería ser tan irresponsable de girar un cheque en blanco, y mucho menos si ese cheque va a ser va a ser pagado con las arcas del Estado. Además se sigue tomando deuda y ya nos estamos quedando sin abecedario, que se están vendiendo todas las letras de la provincia, ¿no? Sí, la verdad que de la A a la Z ya no tenemos ninguna, estamos pagando las letras todavía, van a empezar a llegar los vencimientos de las letras. La renegociación de los contratos petroleros fue gravísima porque se dilapidó dinero público que provenía de lo que podríamos denominar la venta de las joyas de la abuela, pero esto es aún peor, porque no solamente no es una venta, sino que es dinero que va a provenir de un empréstito que después van a tener que pagar las futuras generaciones. Y este doble discurso de algunos integrantes de Juntos Somos Río Negro que se rasgaron las vestiduras cuando en el Congreso de la Nación se le aprobó al presidente Macri la generación de deuda externa, y que ahora están intentando vendernos esta situación que es exactamente la misma, que es más endeudamiento, porque
Este endeudamiento también proviene de toda una política nacional que está siguiendo a rajatabla el gobernador Beretilnec, que el presidente Macri le dice: ustedes quieren obras, endéudense, porque del Estado Nacional no va a salir dinero para las provincias y mucho menos para las provincias de la Patagonia. Entonces, el doble discurso también está muy presente en quienes forman parte de la alianza gobernante de Juntos Somos Río Negro. El 2019 está algo así de 2 años y pico. ¿Cómo lo ves vos? ¿Tenés alguna perspectiva del 2019 en la ciudad o en el ámbito de la provincia, en el consejo? Yo creo que nosotros estamos viendo un deterioro, nosotros digo en general la población, no solamente a quienes nos toca ocupar un cargo público, sino creo que lo ve la generalidad de los vecinos, de las vecinas, un deterioro de situaciones, de beneficios, de derechos, que no solamente pasan por lo económico, pero que por ahí fundamentalmente pasan por lo económico, porque es lo primero que uno siente, ¿no? Con más dolor, digamos, en su casa, la cuestión del bolsillo, pero que tiene que ver con una tendencia generalizada de pérdida absoluta, de pérdida de poder adquisitivo, de pérdida de derechos, de pérdida de expectativas a futuro, que viene desde arriba hacia abajo, que se está dando en los 3 niveles del gobierno que nos toca vivir a los viernenses, porque el mismo gobierno nacional es el mismo plan de gobierno que tiene la provincia y por supuesto es el mismo que en el municipio. Cada uno con sus particularidades. En el municipio además se suma un absoluto descontrol, desgobierno, desmanejo de la cosa pública. En el gobierno provincial una dilapidación de los bienes y de todo lo que tiene que ver con la recaudación del Estado, que nos va a costar muchísimo tiempo volver a recuperar, y en la nacional realmente todo lo que se había avanzado en respecto de independencia económica y soberanía política, estamos volviendo para atrás. Ahora vamos a volver a depender de las cuestiones que nos impongan desde afuera, porque tenemos un gran endeudamiento, entonces vamos a tener que responderle a nuestros acreedores. Me parece que la verdad que lo veo de acá hasta el 2019 como un gran retroceso en todas esas cuestiones, y bueno, y fundamentalmente trabajar para menguar un poco esta situación, para no permitir que nos sigan despojando de nuestros derechos, que no sigamos perdiendo en todos los wines, digamos, en el poder adquisitivo, en los derechos, en las libertades individuales, y bueno, y lograr que en el 2019 podamos ser una alternativa desde el Frente para la Victoria, desde el PJ, una alternativa de gobierno que haga que todas estas cuestiones las podamos llegar a revertir, ¿no? Tener un buen candidato, ¿no? A la intendencia. Sí, o una candidata. Disculpa. Estoy como a contramano, me parece, porque yo creo en el trabajo de los partidos políticos, porque si yo voto a un partido o a una alianza partidaria, pero voto fundamentalmente un proyecto, yo sé para dónde va a ir. Ahora, si voto una persona y esa persona no viene sumada con una ideología, con una doctrina, yo no sé para dónde va a disparar. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es fortalecer los proyectos de trabajo conjunto, porque todo te toca gobernar un municipio, una provincia o una nación, muchísimo más, vos necesitas de un equipo. Entonces, me parece que lo que hay que hacer desde cada uno de los lugares que nos toca es trabajar con responsabilidad y que podamos llegar al 2019 con una gran variedad de alternativas de candidatos, ¿no? Y después el que esté mejor posicionado, el que pueda tener una ventaja sobre otro respecto de la apreciación que tenga el votante sobre él, y bueno, lo vamos a acompañar, o ella, ¿no? Lo vamos a acompañar, pero me parece que hay que trabajar responsablemente en el lugar, y eso hace que nos puedan llegar a ver como una fuerza política seria y con responsabilidad y con la posibilidad de darle
lo que hoy la gente está viendo que está perdiendo, ¿no? Evelyn, te agradezco mucho este contacto, te mando un beso grande y bueno, que tenga mucho éxito todo lo que se vaya proponiendo el Consejo Deliberante, que es la que cuida y el consejo que cuida los intereses de esta ciudad, ¿no? Sí, la verdad que yo estoy muy contenta con este trabajo. Es un trabajo que hay que reivindicarlo. No creo en esta cuestión de empezar a echar por tierra todo lo que tenga que ver con el trabajo público, porque sabemos a qué está apuntando esto. Reivindico absolutamente el trabajo del empleado público, del funcionario público, que lo hace con responsabilidad y con vocación. Te mando un beso grande, Evelyn. Bueno, un beso grande para ustedes y muchísimos éxitos en este programa. Muchas gracias.